Camarita, camarita. Bien, buen día jóvenes, ¿cómo estamos? Un gustazo estar con ustedes, un gustazo acompañarlos. Es nuestra tercera sesión. Bien, me proporcionaron una separata. Nosotros vamos a complementar lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada nos abocamos a lo que era textos. Hoy vamos a complementar pues los textos más la práctica, que es netamente pragmático. Bien, jóvenes, entonces cualquier cosita respecto al desarrollo de las lecturas, de verdad me encantaría que me la hagan saber. Entonces, permítanme reubicar esa diapositiva para con ustedes. Cualquier cosita respecto al tema de día, de verdad encantadísimo su pregunta o las preguntas. Bien, ya vamos implementando mi super biblioteca. Bien, entonces cualquier cosita respecto a en algún momento cuando me solicite el libro, ahí tenemos tantísimos libros, ¿no? Recién me trajeron mi biblioteca y ya vamos llenándolo ya constantemente. Mi último libro que estoy leyendo se llama El lavado de cerebros de las marcas. Cómo las marcas, obviamente, analizan emocionalmente, psicológicamente, culturalmente, socialmente a las personas e imponen su marca, ¿no? Y las personas quieren consumir nada más que eso. Entonces, de eso trata, por ejemplo, ese libro que estoy leyendo. Y otro libro que casi el que les voy a recomendar este es un libro alucinante también. El Homo Videns. El Homo Videns es un libro que habla de la involución del hombre. O sea, el hombre, hemos empezado como Homo erectus y mira cómo estamos terminando, nuevamente así, en cumplías casi. Entonces, ese es un librazo. El Homo Videns, de Giovanni Sartori. Entonces, amigos, leamos lo más que se pueda. Tú estás en este salón y en verdad a mí me fascina que lean. Bien, entonces, si puedes ahí, de verdad traten de conseguirse la mayor cantidad de libros posibles y leamos, ¿no? Entonces, ahí vamos incrementando nuestra super biblioteca. Bien, amigos. Entonces, dije que vamos a complementar lo que la semana pasada habíamos desarrollado, ¿no? Que era coherencia y cohesión, ¿no es cierto? Decíamos que la coherencia refería a la parte semántica del texto y la cohesión refería a la parte gramatical del texto, ¿no es cierto? Ambos eran la base, pues, de la lectura. Ahora, las preguntas están abocadas muchos jóvenes a la coherencia. Entonces, debo tener bien claro qué cosa es coherencia y cohesión. Entonces, hablar de la coherencia era hablar netamente de la parte semántica del texto. Y hablar de la cohesión era hablar netamente, pues, de la parte gramatical. Ambos se complementan y hacen que el texto sea una estructura semántica. Bien, amigos. Entonces, obviamente hay otros elementos más, ¿no? Que utiliza el texto, pero nos interesaba mucho más esos dos. Entonces, cualquier cosita respecto a ella, de verdad, encantísimo. Hoy me voy a buscar netamente la parte práctica. ¿Sí? Entonces, voy a usar una separata de San Marcos y voy a explicar después lo que la semana pasada usamos, ¿no? La coherencia y la cohesión, ¿no?
si es aplicable o no es aplicable, ¿no? Hasta dónde es importante, ¿no? Tú estás, obviamente, en San Marcos, estás en selección y entonces eso no debe, ni siquiera debería causarnos problemas. A ver, vamos a ver cómo nos va con esa separata. Vamos a ir con el primer texto. Con el primer texto. Siempre, pero siempre analice primero, acostúmbrate a analizar, mira las preguntas. Siempre lee las preguntas, interioriza las preguntas. ¿Sí? Una vez que hayas hecho eso, de verdad, ahora sí lee con atención. Y si es un texto mixto como este, lo que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Leer primero esa parte. Esa parte es la parte infográfica, la parte discontinua. Aquí está la esencia del texto. Aquí está lo que el texto nos quiere informar principalmente. Bien, amigos. Entonces, recuerda que el texto es coherente. Al ser coherente, tiene una semántica. El texto es cohesionado. Al ser cohesionado, obviamente, tiene que ver con los enlaces que presenta el texto. Aquí, por ejemplo, dice, mujer al volante, peligro constante, se pregunta, ¿no? Y aquí tenemos la simbología respecto a la mujer y del varón en un timón. Un estudio revela que los hombres conduciendo son más peligrosos y agresivos que las mujeres y que ellas cumplen las normas de tránsito. ¿Por qué es importante, amigo Jaramira, desarrollar esto? Porque esta imagen resumen lo más importante del texto. Esta imagen se vincula con el tema central, con la esencia del texto. Por eso es importante analizar esta imagen, porque se vincula con el tema central, se vincula con lo más importante del texto. Entonces aquí me hablan pues de los conductores varones y conductores mujeres. En ese primer dato estadístico dicen, ¿no? Participación en accidentes. Las mujeres graves en el 3,2%. Graves en ruta, los varones 98,1%. Graves en autopista, la mujer mira 15%, los varones 85,0%. O sea, son asesinos en el volante los varones. Lesiones a conductores de autos. Bueno, cuando ellas manejan, no siempre causan lesiones fuertes, ¿no? Acá dice, ¿no? Lesiones a conductores de autos, 20%. En cambio, los varones, mira, 80%. Lesiones a conductores en moto. ¿Ven? Las mujeres, solo el 14%, los varones, 86%. O sea, ¿qué quiere decir esa parte de selección? Cuando hay una moto delante de usted, obviamente el varón lo va a sobrepasar, le va a tocar el claxon, hasta evidentemente va a acercarse y le va a llamar la atención. Y si no hace caso el motociclista, porque él tiene todo su derecho de ir a la velocidad que él quiera, ¿no es cierto? Y seguramente como no hace caso, lo va a atropellar. ¿No? 86%. Segundo dato estadístico. Respeto por las normas de tránsito. Las mujeres, mira, usan el 80,1% utilizan el cinturón. Los varones, evidentemente, en menor grado, casi similar, también usan el cinturón de seguridad. Luces bajas. Luces bajas. Las mujeres utilizan bastante las luces bajas. Los varones no utilizan. Polarizados, obviamente, la mujer, por las características, evidentemente, manda a polarizar los vidrios de su carro. En que los varones se exponen mucho más. El uso del celular, tanto varones como mujeres, mira, casi tienen el 96%, lo cual sería grave, ¿no?
Entonces, las mujeres en ese caso sí ganan, ¿no? O sea, la mujer está más pendiente del celular que de conducir. En cambio, los varones sí están por ahí también, ¿no? Están más pendientes del celular, de contestar su celular antes de conducir. Comportamiento en autopistas. Las mujeres son bastante pacientes, mira, 63,0%. Los varones no son pacientes. Impacientes, las mujeres 37,3%. Los varones 47,0%. Agresivos, hay mujeres que son agresivas, mira el volante. Y hay varones con 12,0%. Una vez hecho ese análisis, amigos, entonces ahora sí, ya tengo el tema. El tema es el conductor varón y conductor mujer. Y el tema central se vincula, pues parece ser con los daños que causan cuando manejan, ¿no es cierto? Ese sería el tema central. Entonces, daños causados por conductores varones y mujeres sería el tema central. ¿Sí? Y los datos lo demuestran. Y centralmente dicen, pues, que las mujeres causan, varones causan muchos. Y como último dato, licencia de conducir. El 66% de los conductores son varones y solo el 34% son mujeres. O sea, las mujeres no manejan mucho, son los varones los que copan casi todo el mercado. Ya está, ya he analizado ese texto, ya sé cuál es el tema, también sé con qué se vincula ese texto. Habla, no te olvides, una cosa es el tema y otra cosa es el tema central. En ese caso el tema es el conductor varón y el conductor mujer, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué cosa se habla de ambos? Evidentemente de los accidentes que estos causan. Entonces, así se empieza este tipo de textos. Al analizar, al describir lo que acabo de expresarles, evidentemente estoy vinculándolo ya al tema central, porque eso es lo que refleja este texto. Ahora sí, con toda solvencia, con toda tranquilidad, leo el texto 1, o sea, la parte continua. Recuerda que ese texto mixto está constituido por una parte continua, que es la infografía. Profesor, Dígame, una le pregunta. escucho. ¿Cuánto tiempo yo me debería demorar al resolver este tipo de ejercicio? Perdón, no te ¿Cuánto escuché tiempo bien. me debería demorar en este tipo de ejercicio? No más de 8 minutos, amiga. No más de 8 minutos. Te demora más de 8 minutos, ya le estás quitando tiempo a otras preguntas. Si es en San Marcos, o sea, si son 5 preguntas, lo correcto es leer el texto en 3 minutos, leer, releer y comprender en 3 minutos, y 1 minuto para cada pregunta. Y ese es el tiempo exagerado. El tiempo es exagerado. Más bien debemos bajar ese tiempo, ¿no? Pero se empieza con esa cantidad de minutos, 8 minutos, no más. ¿Sí? Entonces, como ahorita estamos nosotros practicando, obviamente tenemos que hacer todas las estrategias, ¿no? Entonces, aquí, cuando hagan ese tipo de texto, lo primero que tienen que hacer es revisar la parte discontinua, siempre. ¿Para qué? Para entender e interiorizar el tema central. Ahora sí, vamos a esta partecita. Sobre un relevamiento de unos 5.000 choques graves en las rutas, se determinó que los conductores varones o los varones concentran el 96,8%, mientras que en el caso de las autopistas, la participación femenina asciende solo al 15%. La cifra, de todos modos, se ve influida por la mayor cantidad de conductores masculinos, que constituyen las 3/4 partes del total de las automovilistas. Ahí, por ejemplo, en esta proposición de la segunda oración, si ves, hay una especie de justificación, ¿no? O sea, el autor de ese texto está justificando la cantidad de accidentes que hay. O sea, está diciendo, como hay mucho más conductores varones, entonces obviamente van a causar más accidentes.
Lo que está tratando de ser también, no, si hubiera la misma cantidad de conductores mujeres, seguramente causarían esa misma cantidad de accidentes. Eso está tratando de decir la persona que ha escrito ese texto. O sea, es una justificación. Además además de que los conductores profesionales son casi todos hombres y provocan un tercio de los choques. Como le estaba explicando, en esta oración 2 el autor justifica, ¿no?, los accidentes, la cantidad de accidentes. ¿Por qué? Porque también hay buena cantidad de conductores varones. No obstante, si se calcula la participación femenina, son casi todos hombres y provocan, perdón, no obstante, si se calcula la participación femenina en los accidentes, de acuerdo a la cantidad de mujeres con licencia. Párrafo 2. Licencia de conducir, ¿no? La tendencia se mantiene, solo están involucradas en 28,4% de los choques, mientras los varones superan el 70%, lo que los especialistas atribuyen a que son más agresivos al volante. En ese segundo párrafo, la primera oración del segundo párrafo, de alguna manera te está explicando que si hubiera la misma cantidad de mujeres manejando, ¿sí?, o sea, vamos a suponer que 50-50, igual, ¿no?, las mujeres, dice, cometerían menor cantidad de accidentes. O sea, si sean muchas más conductoras, evidentemente van a causar menos accidentes que los varones. Y aquí, mira, lo explica. En cuanto a las lesiones provocadas a automovilistas, ellas causan un quinto del total y solo el 14% a motociclistas. De acuerdo a la base de datos de CESBIMED, que funciona dentro de la entidad, de acuerdo al documento, esto revela que el conductor hombre es arriesgado, no respeta las normas, se maneja en base a la sensibilidad que le transmite el tránsito y es agresivo. Así es, ¿no? Se está manejando por la vía de evitamiento y ve que un carrito avanza a más velocidad que él, entonces él se vuelve loco y pisa el acelerador, ¿no? Entonces él cree que está en competencia, él cree que está pues una carrera de auto, ¿no? Entonces, eso dice esa parte, ¿no? O sea, que el hombre es mucho más agresivo, es más temerario cuando maneja su vehículo. Hasta detalla que no le gusta prestar su coche y que solo usa los elementos de seguridad por temor a ser controlado o sancionado, pero no por verdadero conocimiento. O sea, ¿qué me está diciendo ahí? Que los varones son agresivos, son temerarios, se exponen, ¿bien? No usan, qué sé yo, algunos desconocen algunos instrumentos, algunas reglas de tránsito, por eso cometen accidentes. O sea, son muy arriesgados cuando manejan. La mujer, en cambio, es más respetuosa de las reglas y acepta las consignas sin desafiarlas, suele ser paciente. Y aunque no tiene una gran afinidad por la mecánica y tiene una menor habilidad técnica, le gustan los vehículos y es más receptiva a los consejos de seguridad vial. Entonces, ahí, por ejemplo, están hablando pues de la diferencia, ¿no? O sea, del por qué las mujeres causan menos accidentes por ser más inteligentes, conocen más las normas, y por qué los varones son, de pronto, pues, causan mucho más accidentes. No le gustan las normas, no son apegados a las normas o simplemente no conocen las normas. Entonces, eso hace pues que los conductores varones sean mucho más, vamos a exponer, causan mucho más accidentes que las mujeres. Y lo que te explicaba hace rato, ¿no? Y si hubiera mucho más, mira, y si hubiera buena cantidad de mujeres manejando,
igual ellas seguramente van a causar menos accidentes de tránsito, por todas las características que se muestran acá, ¿no? Los datos se enriquecieron con una investigación de agresividad según género, mediante un equipo de crash test, la publicación de CESBI, que realizó viajes en autopistas con un coche de prueba a una velocidad constante, menor a la máxima, para observar la reacción de la gente. Ya aparte de eso, pues simplemente era el parafraseo de la parte continua, de esa parte. Pero aquí continúa el texto. Así comprobó que los hombres no podían esperar al volante. Se pegaban al paragolpes trasero del auto, se desesperan, no quieren pasar como sea, quieren pasar. Hacían guiños de luces de manera desesperada y sobrepasaban los autos por cualquier carril disponible. La paciencia fue mayor en las mujeres, pero no demasiado, ya que mientras el 31% de los conductores fue clasificada como impaciente, la cifra entre los hombres fue el 35%, donde ellos duplicaron fue su agresividad. El 12% de los varones insultó, gesticuló y amedrentó al vehículo de prueba. Y terminamos con esa partecita. Donde ellos la duplicaron fue la agresividad 12%. De los varones, insultos, gesticuló, amedrentó al vehículo de prueba. De todos modos, Gustavo Bravati, director del área de seguridad vial de CESBI y autor del informe, relativizó las diferencias al considerar que aquella mujer de conducta prácticamente ideal se está perdiendo. O sea, hay mujeres que también son agresivas al volante. Hay mujeres que también son impacientes. Y finalmente, en cuanto a las normas de tránsito, de 400 casos analizados, más del 80% de las mujeres usaban cinturón y el 42% las luces bajas, contra el 72,6% y el 28,4%. Mientras que casi 4 de cada 10 mujeres cumplieron la prohibición de circular con vidrios polarizados, en los hombres la cifra descendió hasta el 34,5%. Pero el uso de celulares al volante dejó a ambos géneros expuestos, ya que ambos promediaron el 9% en el respeto a la norma. Los hombres son culpables del 96% de accidentes en rutas. En síntesis, amigos, ya sabía hace ratazo el tema, ya sabía hace ratazo el tema central, la diferencia que hay entre el conductor varón y mujer respecto a la cantidad de accidentes que causan los varones. Ahora, ¿cuál es la causa para que esos varones evidentemente causen muchos accidentes? Su aspecto emocional, ¿no? Su desconocimiento de las normas. Eso resalta el texto. En cambio, las mujeres en ese aspecto sí son más inteligentes, ¿no? Más respetuosas. Ahora vamos con la pregunta. Es acá donde tú intervienes. Es acá donde tú te luces. El tema central desarrollado en el texto es, yo creo que te da recontra sencillo. Vamos, lúcete. ¿Cuál sería la respuesta? El tema, amiguito de selección 2, el tema era conductores varones y mujeres. Ese era el tema. Pero centralmente, ¿qué cosa se habla del tema? Ahí está. Ahí está. Ahí aparece tu respuesta. ¿Bien? Chévere, muy bien. Ahí está tu super respuesta. ¿Bien? La participación de varones y mujeres conductores en accidentes de tránsito. Bien, bien. A ver, en esa pregunta 2, a ver. El sinónimo contextual de receptiva. En el primer párrafo, la última parte. Las mujeres son más receptivas.
reciben consejos, aceptan consejos, en cambio el varón no. Parece ser que el varón es muy, muy temerario, no le interesa recibir consejos. En cambio las mujeres sí. Pero lo voluble es, mira, que más bien tiene que ver con sentimiento, de sentimiento cambiante. Ese voluble, que no permanece constante, o sea que rápido le afecta a cualquier cosa, ¿no? Ese voluble. Allá, esa sí es otra cosa, esa sí sería. La mujer dice que es más receptiva, o sea que las mujeres aceptan consejos, ¿no? Y las acatan, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. La mujer es más abierta, ¿no? Contextualmente sería abierta, ¿no? Abierta a recibir, obviamente, consejos de conducir. Sagaz, no te olvides que es astuto, pícaro, bellaco, ese sagaz. Muy bien, García, Guisado, García Gonzalo, Toledo y compañero Ramos, sin que hace ratito ha participado en esta sesión. Se infiere que con respecto a la cantidad de conductores, los resultados del estudio mencionado en el texto reflejan. Uy, esa pregunta es sencilla. Se infiere que con respecto a la cantidad de conductores, los resultados del estudio mencionado se reflejan. O sea, en síntesis, ¿sabes qué me está diciendo? La mujer, o sea, en todo caso, la conductora mujer y todos los accidentes. O sea, ¿por qué los varones causan más accidentes que las mujeres? Bien, claro que sí, esa es la respuesta, doctor, claro. Bien. Porque evidentemente dicen, ¿no? En el texto lo afirman y lo reafirman constantemente que las mujeres conocen las normas, en cambio el varón las desconoce. La mujer acata, respeta las normas, las consignas, en cambio el varón no, la deja pasar, lo deja pasar. Simplemente las normas no van con él, ¿no? Si se pone en el cinturón de seguridad es bueno, pues al fin, para que el policía no le ponga su multa. Si no, tampoco, evidentemente, se pone. O sea, básicamente es por eso. Y tu super respuesta, pues, la mujer evidentemente es más inteligente y hay que aceptarlo en ese aspecto. La respuesta es la A. La respuesta es la B, no es la A. La respuesta es la B. La diferencia cognitiva, la norma acata mucho más radicales existentes entre hombres y mujeres. El único problema sería el concepto de radicales, ¿no? Pero de que ellas evidentemente conocen mucho más de normas, de hecho, ¿no? Ellas saben la parte teórica. Profeta, ¿y por qué no podría ser, dice, la situación de relegamiento de la mujer en ciertos aspectos de la vida social, no? La mujer no se ha relegado, ¿no? Más bien acá lo que está haciendo centralmente es comparar justamente, ¿no? Y decir, no, la mujer no sea muy general, además, el relegamiento, ¿no? Aquí había un graso error, ¿ya? La respuesta es la B. Es compatible con la información expresada en el cuadro. O sea, mi respuesta aquí, como dice el cuadro, debo buscar solamente el cuadro para responder dicha pregunta. Es compatible. ¿La impaciencia de los conductores es la principal causa de accidentes de tránsito? Sí, los varones. Casi la totalidad de conductoras, de las conductoras, mantiene la calma cuando manejan su vehículo. Sí, compatible, se deduce. Las conductoras muestran por lo general una mayor prudencia cuando manejan autopistas.
¿Sí o no? Sí, compatible. Los choques frontales, las conductoras tienen más posibilidad de lesionarse. Y ahora dice, ¿los hombres y mujeres conductores acostumbran a utilizar el celular en porcentaje similar? Si nosotros basamos nuestra respuesta en la parte continua, no. Dice acá, adivina lo que respondía. Los choques frontales, en los choques frontales las conductoras tienen más posibilidad de lesionar, obvio, ¿no? Son más frágiles, se deduce eso. Si se chocan, se impactan dos carros, obviamente frente a frente, de hecho que se deduce que se lesionan. Pero, mira, tú lo que estás, dice la pregunta, dice en el cuadro, en otro sitio. Los hombres y mujeres conductores acostumbran a utilizar el celular en un porcentaje similar. Falso, falsazo, falsazo. Falso como tú, jajar, que digo falso como tú, varón. Ahora mira, ¿por qué? Mira acá, en el cuadro, dice en el cuadro. Muchos han contestado, pero basados acá. Y acá sí, evidentemente dice, ¿no? Pero el uso de celulares al volante dejó a ambos géneros expuestos, ya que ambos promediaron 9% en respecto a la norma. Pero si tú te vas al cuadro, ¿qué dice acá? Uso de celulares. Las mujeres prefieren usar, cuando están conduciendo, prefieren contestar una llamada. En cambio, los varones no. En los varones es 8,6%. En las mujeres es 9,0%. Profeta, pero está casi similar. No, está loco. Tú mira, 8,6 respecto a 9 son 4 puntazos. 4 puntazos. ¿Y sabes son 4 puntos cuándo son? Por lo menos serán pues 100.000, 200.000 personas. Entonces, no, no son similares. No son similares. Y la respuesta teníamos que darle en el cuadro, ¿no? No en la parte continua. Entonces, la respuesta yo creo que ya se viene. Bien, ahí está tu super respuesta. ¿Está bien? O estamos recontra locos. ¿Está bien? Ahí está tu respuesta. Hay preguntas jóvenes que están referenciadas, o sea, que están referidas a algo en particular, que nosotros no podemos fallar ahí. No hay forma de fallar ahí. Si la cantidad de choferes profesionales, mujeres y hombres, fuera igual, conservando la tendencia mostrada en el cuadro, entonces, dice, si la cantidad de choferes profesionales, mujeres y hombres fuera igual, o sea, 50 por 50, ¿qué pasaría? Igual, la mujer no va a causar muchos accidentes. ¿Saben por qué? Porque la mujer tiene paciencia, sabe teoría, en cambio el varón no. Entonces, igual, la mujer evidentemente no va a ser causante de accidentes. La cifra se va a mantener. O sea, ¿cuál es tu respuesta? Si la cantidad de choferes profesionales mujeres y hombres fuera igual, conservando la tendencia mostrada en el cuadro, entonces, dice, de todas formas, la participación de las primeras en los accidentes será menor que los hombres. Sí, obvio, total. ¿Por qué? Porque la mujer es paciente, no se desespera, en cambio el varón sí. Las primeras llegarían a mostrar los mismos niveles de agresión. No, porque eso es algo inherente, algo natural en ellas. Entonces, igual, ¿no? Así hayan una hemorragia de mujeres manejando carros, no van a causar muchos accidentes. ¿Por qué? Porque tienen esas características. O sea, la cantidad igual va a permanecer. La mujer conductora
de comportamiento ideal se perdería definitivamente, sí, y así los accidentes aumentarían. En el texto es verdad que se está aumentando la impaciencia de algunas mujeres, pero eso no afecta necesariamente, pues, la cantidad de tránsito, de accidentes que ellas causarían. El uso de la luz baja de acuerdo a las normas de transporte aumentaría de manera profesional. Bien, la respuesta pues es la alternativa A. Esa es la super respuesta. Y terminamos con esta lecturita para buscarnos esto. Vamos, a ver, vamos a seleccionar, dale una lecturita a este pequeño texto. Este texto me vacila mucho. Mucho por el triángulo amoroso que hay ahí. Vamos a leerlo. Bien, lo leíste. Ahora te explico, mira ese texto. Ese texto me vacila mucho. Y seguramente ustedes tienen... A mí me gusta mucho porque... Uno, porque se compara, mira, con dos obras que yo he leído. Una con Civil Van, de Dorian Gray. Por el nombre, digo, me llamó la atención bastante el nombre, Escila. Se llama Civil Van. Los que leyeron alguna vez Dorian Gray. No las 50 sombras de Grey. ¿Eh? Es que es una tontería, ¿no? Una estafa. Yo me emocioné un día y vi la película, yo pensé, iluso, yo pensé que tenía algo que ver, bueno, con Dorian Gray, dije, pucha, por fin una película, una buena película, y nada, nada de un psicópata, un enfermito, ¿no? Que utiliza a la mujer, ¿no? Pues no me gustó para nada, ¿sí? Bueno, en este texto, mira, yo no sé hasta dónde será, pues, esto, porque hay una pregunta que comparan la actitud de la bruja Circe con la actitud de las mujeres. En ese caso, mira, la pobre Escila ni enterada, ¿no? Que estaba enamoradísimo, o sea, Caribdis, que sea enamoradísimo, Glauco, perdón. En cambio, Circe sí, ¿no? Entonces, Glauco va a pedir apoyo a Circe, y Circe enamora de Glauco, y le manda maldición a la pobre Escila, ¿no? Entonces ahí se genera el triángulo amoroso, ¿no? Entonces, pero ahí ves, mira, el comportamiento de Circe, ¿no? El egoísmo de Circe, ¿no? Y es por eso que transforma a pobre Sila en un monstruo, dice. Entonces, clase, el texto está bien chévere. Entonces, decía yo, hay personas que actúan así, ¿no? De manera egoísta, ¿no? Bien, mira, ni siquiera le interesa lo que le pueda pasar a Glauco, ¿eh? Si sufre o no sufre, solamente tú te quedas conmigo y nada más que conmigo, ¿no? El resto no me interesa, conmigo nadie. Entonces, pues que le manda la maldición a la pobre Escila. Escila es una figura conocida sobre todo por la Odisea.
donde aparece como un monstruo marino, el torbellino Caribdis, formado por el peligroso estrecho, probablemente el de Mesina, completamente imposible de navegar. Antes de esto, Escila había sido solo una hermosa ninfa. Las ninfas, ¿no? Las ninfas son alucinantes, las ninfas. ¿Sí? Había sido solo una ninfa. Vamos a ver esa cosita ahí que no me permite ver. Antes de esto, Escila había sido una hermosa ninfa marina que se había permitido rechazar a multitud de pretendientes. Entre todos los que habían pretendido sus favores estuvo el dios marino Glauco, cuya primera forma fue la de un mortal Glaucis, pero posteriormente fue transformado en un tritón con cabeza y torso de hombre y cola de pez. Cuando puso sus pies sobre un arroyo virgen, siendo pescador, vació su red sobre la hierba para contar su pesca y los peces recobraron vida y regresaron al agua. Sorprendido Glaucis, probó la hierba y experimentó una irrefrenable necesidad de sumergirse. Así lo hizo y fue recibido por los dioses del mar, que le dieron la inmortalidad y su nuevo aspecto. Escila, a quien le contó este cuento, o sea, mira, le contó el cuento, ¿no? ¿Sabes qué esto pasó? ¿Qué cosa? En principio da a entender que son amigos, o en todo caso se encontraron y le comentó eso. No mostró interés en él. Y eso, o sea, esta parte, ¿sabes qué? Ahora me trae de recuerdo, no sé, ustedes deben haber escuchado, ¿no? Psique y Cupido, la historia de Psique y Cupido. Igual, ¿no? Psique también es pretendida por muchos hombres. Quien se llega a enamorar totalmente de Psique es Cupido. Cupido se enamora, lanza la flecha y la flecha llevaba su sangre y él se enamora de él, de ella. En este caso es Glaucis quien está enamorado de Escila, ¿no? Pero seguramente Escila ni enteraba, porque hasta entonces solamente le comentó, mira, yo pasé esto, y bueno, ella dice que ni se enteró. No mostró interés en él, de manera que Glauco consultó a la hechicera Circe, y ahí viene la maldición, ¿no? Le pidió que le diese hierbas mágicas, así pues como algunos amigos van, no sé qué, oye, preséntame a tu amiga, pues le dice, no, a una amiga le dice que se presenta a otra amiga, ¿no? Y esa amiga se interesa en ti. Y entonces, ¿qué hace? Obviamente lo que va a hacer es apartarte de ella, ¿no? Suele ocurrir, ¿eh? Suele ocurrir. Pero dice, Escila, y le contó que este cuento no mostró interés, ya. Le pidió que le hiciese hierbas mágicas para conquistarla, Escila, pero Circe le advirtió que no lo hiciese, a la vez que le declaraba su amor. ¿Sabes qué? Quédate conmigo, Glauco, no, mira que yo soy más bella, yo soy una bruja, que te voy a hacer feliz, que él le habrá dicho, ¿no? Cuando Glauco la rechazó, Circe no pudo resistir tal humillación. Hasta entonces nadie se resistía a la belleza de Circe. Circe era lo máximo, mujer perfecta. No pudo resistir la humillación y se consideró tan insultada que preparó una pócima mágica para verterla en la bahía donde nadaba Escila. El agua contaminada transformó a Escila en un monstruo de 12 patas y 6 cuellos, rematados con una horrible cabeza cada uno. Según Ovidio, su vientre estaba cubierto con cabeza de perros, ladrando, de aspecto similar a Cerbero. Al ver a su amada transformada, a su amada dicen, Glauco rompió a llorar, pero muy asustado dejó el palacio de Circe, temiendo que la hechicera quisiera casarse con él. Escila permaneció en el estrecho de Mesina y, según Ovidio, se vengó de Circe devorando aparte de la tripulación de Odiseo. Cuando pasaron el estrecho, después el héroe había sido amante del hechicero. Finalmente, Escila se convirtió en una roca. Aún hoy, en muchos lugares se mantiene la expresión entre Escila y Caribdis, con el sentido de estar entre la espada y la pared.
O sea, ¿qué se podría pensar de esta última parte? ¿No? Bacán, dice, ¿no? Escila ya transformó en monstruo. Era harto conocido el idilio que había entre Odiseo y evidentemente la bruja Circe. Pero la bruja Circe, pues cualquier hombre que veía por ahí era para ella. ¿Sí? Está con Odiseo y a la vez quiere estar con Glauco. Glauco la chotea, se venga transformando pues a Escila. Entonces, Escila sabía de ese idilio, sabía de que evidentemente Odiseo estaba con Circe, y seguramente, o sea, ¿qué? Me como a Circe, o perdón, me como a Odiseo o a su tripulación, ¿no? Y así me vengo, ¿no? De esa bruja, habrá dicho. Así va a sufrir. Pero esa bruja, pues nada le hace, no es que no tiene corazón. Esa parte se pone interesante. Vamos con la preguntita. El tema central abordado en el texto es el origen mítico de la expresión entre Escila y Caribdis, la desdichada historia de amor de Glauco hacia Escila y Circe, las venganzas de Circe y Glauco dentro de la mitología antigua, Escila y las consecuencias de su vínculo desdichado con Glauco, la descripción mítica de seres fantásticos como Escila y Glauco. Centralmente, el texto resalta la historia, evidentemente, el triángulo amoroso, triángulo entre comillas, porque Escila nunca se enteró, evidentemente, de que Glauco estaba enamorado. Simplemente no le hizo caso. Cuando ella quiso sorprender, no le hizo caso. Entonces, ¿cuál marca como respuesta? ¿La B o la D? A ver, ¿cuál sería tu super respuesta? ¿B o D? ¿O marca como respuesta la A? ¿De quién está hablando? ¿Sí o no? De Escila y Caribdis, ¿sí o no? ¿Sí? Y en ese interín entra en ese triángulo Circe. Ahora, ¿por qué no puede ser, mira, la desdichada historia de amor de Glauco hacia Escila y Circe? No, Glauco no quería estar con Escila, pero no quería estar con Circe. No es hacia Escila y Circe. Glauco no es un pillín. Escila y las consecuencias de su vínculo desdichado con Glauco, obvio, ¿no? Se hablaron y Glauco quedó enamorado y como ella no lo quiso, recurrió a la bruja, ¿no? Y ahí se transformó todo. ¿Sí? Ahora observa la selección. Bien, profe, ¿ha puesto la respuesta? No, la respuesta no es la... Dice, el texto expone la formación de una frase conocida, no nada que ver. Aquí hablan del contenido en sí la obra, ¿no? Hablan de la mitología en sí. El tema abordado no es esa. La respuesta es Escila y las consecuencias de su vínculo desechado con Glauco. Esa es la respuesta, el tema central. Van dos errores que encontramos en este separado. En el segundo párrafo del texto, el término irrefrenable tiene sentido de los peces regresaron al agua y él también, ¿no? Una fuerza irrefrenable hizo que regresara en el agua, se sumergiese en eso y los dioses le hacen pues poderoso luego. En ese caso será pues, gracias por esa respuesta intensa, intensa. De la conducta de Sila frente a la tripulación de Odiseo es posible inferir. Obvio, ¿no? Sila ya transformada de un monstruo por Circe. Se deduce que, yo te decía, ¿no? Entonces era conocido el idilio entre Circe y Odiseo. Entonces, Escila pensó, dijo, no, bacán, la bruja Circe está enamoradísimo de Odiseo, ¿no? Me como a su tripulación y nunca más va a regresar donde ella. Entonces va a sufrir.
Hoy la sé bonita, ¿no? Dice, ¿no? Escila ignoraba que su transformación monstruosa fue culpa de Glauco, pero acá te preguntan, pues, la tripulación de Odiseo. O sea, ¿por qué ella se enfrentó o se comió aparte de la tripulación de Odiseo? Obviamente, la ninfa sí sabía que la bruja Circe la había transformado. La respuesta. Escila sabía que Circe y Odiseo fueron amantes y que ella aún lo amaba. No se condice con lo afirmado en el texto. La primerita. La respuesta A. Entre Escila y Caribdis es una expresión antigua que connota dos maravillas falsas. Más bien dice que connota entre la espada y la pared. Eso connota. La respuesta sería la A. Si fuese posible considerar, esta es buena, esa pregunta es buenaza, porque compara la conducta de Circe con la conducta de las personas. Dice, si fuese posible considerar la conducta de Circe como generalizable a la naturaleza humana, diríamos que Circe, que es una persona muy egoísta, solo piensa en su persona, pues si en este caso Glaucis va y le pide ayuda, lo correcto era que lo ayude, ¿no? Pero ella se enamora de él y no permite que él evidentemente conquiste a la ninfa. Entonces no le interesa evidentemente lo que piensa, lo que él pueda sentir, le interesa solo su persona. Entonces, ¿te quedas conmigo o no te quedas con nadie? ¿Cuál marcas como respuesta? ¿La D o la E? Bien, muy bien. Buena respuesta, claro que sí. Propicia la satisfacción egoísta de sus anhelos, no con ¿ya? De sus anhelos. Son consideran lo que los demás puedan sentir o no. Aquí ese son es ya sin. Sin considera lo que los demás puedan sentir o no. No le interesa el resto. A la bruja le interesa solo su persona y nada más que su persona. Por eso no le interesa hacer sufrir, evidentemente, a Glaucis, ni le interesa hacer sufrir, evidentemente, a la pobre Caribe, ¿no? Perdón, a Escila. La respuesta es la E de enano. La E de enanito. En todos estos textos, lo que impera, pues, es el aspecto, mira, netamente la parte de la coherencia. Entonces, cuando yo hace rato descarté por ejemplo, esta respuesta de la primerita, entonces, el texto no habla de ella. Yo no sería coherente decir, ¿no? El origen mítico de entre Escila y Caribdis. No hablan de eso, ¿no? Porque todo el texto gira en torno a ese idilio, ¿no? A ese amor. Ese es el tema central, el cual descartamos. Bien, hecho eso, amigo, ahora sí tenemos una separata que desarrollar. Siempre vamos a hacer textos con ustedes, siempre. Y evidentemente vamos a también, compañero Jesús, desarrollar nuestro tema. ¿Bien? Nuestro tema, siempre. Selección se caracteriza evidentemente por leer constantemente. Nosotros vamos a leer constantemente y vamos a desarrollar nuestro texto. Vamos a esperar que el compañero Jesús me dé el hospedador para compartirte pantalla de tu separata, ¿ya? Esta separata, a manera de introductorio,
En la primera parte, cuando hicimos nosotros, habíamos desarrollado esa parte, precisión léxica, ¿te acuerdas? Y yo había escogido algunas de acá. No sé si te acuerdas. ¿Te acuerdas o no? En la separata de introducción que hicimos, yo cogí algunos ejemplos acá. El tema de precisión léxica, decíamos, el tema de precisión léxica es un tema que viene en la UNI. En la UNI. Bien, en la UNI utilizan como tema precisión léxica. ¿Qué cosa busca él? Evidentemente, reemplazar la palabra subrayada por otra que se adecue al contexto. Entonces, debo reemplazar el concepto mueble por otro concepto. Oye. Durante la sesión de psicoterapia, el paciente se reclinó en el mueble. Debo reemplazar mueble por otro apropiado. Y ese otro apropiado, obviamente, es. ¿Te acuerdas cuál era? Así es, era el diván. El diván. Esa era la respuesta. Él es un triunfador, por lo tanto conseguirá el premio. Dice conseguirá. Y vamos a reemplazar conseguirá. Bien, pero decíamos ese día que si tú pones levantará, estás asumiendo que todo premio es necesariamente material y no era material, ¿no? Y si es un ascenso, ¿sí? Así es, la respuesta correcta era ella, bueno, ganará. Ese avesado criminal ha roto, también se estaba ahí, ha roto. Así es, si ha roto, ha sobrepasado el aspecto legal, infringido. Los gritos desaforados de los fanáticos no permitieron oír el concierto. Desaforados. Aquí sería pues frenéticos. La mente es un sistema activo que recibe, almacena, organiza, recupera información. La mente es un sistema activo que recibe. Bien, identificamos cuál sería la palabra que para reemplazarla. Ubiquemos la palabra para reemplazarla. Es un sistema activo. La cabeza, la inteligencia, la memoria. Memoria. Decíamos, cuando hablamos de ese tema, exiliado también estaba en esa separatita. Un exiliado es una persona evidentemente que ha sido desterrada, apartada de su lugar de nacimiento o de su tierra. Desterrado. Claudicar, dice. No debemos claudicar en nuestro propósito. Debemos seguir avanzando. ¿Qué sería claudicar?
No debemos rendirnos. Así es, joven. Fétido que tiene o despide mal olor. Ese fétido. Tienes acá desagradable y pestilente. La respuesta es pestilente, ¿no? Pestilente que despide un olor horrible. El temerario es un valiente tonto. Gracias. Temerario. Un temerario, tú sabes que es un valiente tonto. Un valiente que no mide las consecuencias del peligro. Ese es un temerario. Entonces, será imprudente. Estado imprudente. Raudo. Inteligible que se puede leer, que se puede comprender. Ese es inteligible. ¿Y cuál sería su sinónimo? Muy bien, claro que sí, gracias. Comprensible. El concepto cavidad es no malformación, sino hundida. Acá sería pues hoyo. Recuerda que el tema de antonimia también suele venir en uni y en la agraria. Entonces, en este caso, la palabra subrayada generalmente es una palabra que debe ser en sentido connotado. Se mostraba dubitativo. Si estaba dubitativo, evidentemente no tomaba pues no tomaba una decisión. Se demoraba en tomar una decisión. Y eso sería pues, su antónimo sería resoluto, que decide o toma decisiones. El abogado defensor rehusó el fallo del tribunal. Bien, oiga, si rehusó, yo no estoy de acuerdo, señor. No estoy de acuerdo. Entonces, ¿cuál sería el antónimo de rehusar ahí? Ya, muy amable. Aceptó, bueno. Contarle lo sucedido a sus amigos fue una imprudencia, obvio, ¿no? Hay cosas que uno debe reservar. Si fue muy imprudente, lo hizo sin pensarse, ¿no? ¿Y cuál sería el antónimo de imprudente? Hay amigos que no sean, obviamente, sensato, gracias, que no sean guardar secretos. La actitud de los compañeros de trabajo propicia un desempeño laboral. Oiga, si propicia es facilita, facilita. ¿Y cuál sería el antónimo? Que no permita, más bien que se oponga, más bien que
nos pongan obstáculos, nos pongan escollos, embarazos. Así es, muy bien. Debido al alza de precios, muchas empresas reportaron réditos este mes. Oiga, si reportaron réditos, ¿sí? Si hubo alza de precios, porque no están circulando los vehículos que vienen de la sierra, de varios lugares del Perú. Entonces, ¿qué será? ¿Cuál será el antónimo de réditos? Debido al alza de los precios, muchas empresas reportaron réditos. ¿Serán ganancias o pérdidas los réditos? Ganancia, güey. Ganancia. ¿Y cuál sería el antónimo de ganancia? Pérdidas. Algunas sociedades aprecian a la mujer como un ser dócil, dócil. Bien, oiga, y si es dócil, entonces, ¿cuál sería? Pues si es dócil es tranquila, apacible, rebelde. Es la actitud dogmática del alumno con respecto al método científico se refleja en sus opiniones, dogmática. Alguien dogmático es alguien que sigue una doctrina desde siempre. Sigue una doctrina desde siempre. ¿Cuál sería su antónimo? Que no va a cambiar o no quiere cambiar ese dogmático. Flexible sería aquel antónimo. La prensa criticó el discurso del presidente, criticó. O sea, no estuve de acuerdo. No, criticó, dice. La respuesta acá sería, oiga, si criticó, yo no. Dos cosas. O elogió, nada más. Pero, profeta, ¿por qué no vanaglorió? Es que vanagloriarse, mira, es para engolarse uno mismo. O sea, es hablar de uno mismo. Eso es, evidentemente, vanagloria. Cuando yo mismo me voy a alabar, ¿no? Yo mismo me voy a echar loas. Algunos filósofos sostienen que la existencia de Dios es un tema controversial. Es un tema controversial. Debo reemplazar esa palabrita. Vamos, ¿quién me dice? Si es controvertible, es polémico. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el antónimo? Que no cause polémica. O sea, que sea real.
La respuesta acá sería, si es controvertible, es polémico, lo respuesta sería, mira, está inconcluso. Inconcluso, o sea que invita a controversia. Las tumbas de los antepasados sacerdotes han sido honradas desde la antigüedad. Las tumbas de los antepasados han sido honradas desde la antigüedad. Honradas. Oye, y si son tumbas, ya pues hay una palabra precisa para eso. ¿Cuál sería? Muy bien, claro que sí. Gracias, te agradezco, Ramos. Profanadas. Algo profano es algo que no respeta lo sagrado. Relación de semejanza entre pares de palabras. Para poder hacer ese ejemplito, evidentemente debo saber comparar correctamente, ¿no? Entonces, aquí lo que me evalúan es encontrar la alternativa que sea semejante al par base, que sea semejante. ¿Y qué implica el concepto de semejante? Obviamente implica pues que la respuesta correcta debe tener la misma relación, debe tener el mismo orden, la ubicación de las palabras, y además debe pertenecer al mismo campo semántico. Entonces, urbe, ciudad, entre esas dos palabritas, amigo, entre esas dos palabras y entre estas dos palabras hay una relación de sinonimia. Sinonimia. Y analizo, ¿no? Sala a casa, parte todo. Piso, edificio, parte todo. La respuesta en ese caso sería gorrión pájaro. Fácil. Gorrión pájaro, especie, género, hiperónimo, hipónimo. Muy bien, claro que sí. Excelente. Parte todo, agente, lugar, cohipónimos y especie, género. Iluminar, deslumbrar. Iluminar, deslumbrar. Oiga, dice deslumbrar. Iluminar es esclarecerse, ¿no? Pero deslumbrar, es su antónimo. Es su antónimo. Es su antónimo. Deslumbrar es quitarle la lumbre, o sea, quitarle la luz. Quitarle la luz. Informar, persuadir, amenazar, agredir, brillar, resplandecer, regar, inundar. Así es la respuesta. Prevenir, consumar.
Objeto agente. La lana cubre a la oveja, así como. Así como de la oveja se saca la lana, del... Y tú sabes que la vaca es la materia prima, así es. Del elefante saca el marfil, bien en selección. Materia prima natural. Lata metal, objeto materia prima. La lata es hecho de metal. O si quieres, la lata es un tipo de metal, sería mejor, pero sí, especie género. Gracias por esa super respuesta. Así como la ballena es un tipo de mamífero. Así como la lata es un tipo de metal, la ballena es un tipo de mamífero. Esa lecturita a ti le hicimos selección, ¿te acuerdas? Bien. Sí, vamos a desarrollar, creo. En este caso se pone en tela de juicio el conocimiento de los recién nacidos. Para muchas personas son fastidiosos los niños y cuanto más interesadas están esas personas por la inteligencia abstracta o por el conocimiento científico, más fastidiosos les resultan. Según ellas, los pequeños apenas si son capaces de aprender nada y lo que puedan hacer tiene que parecer poca relación con la materia prima real del conocimiento humano. Entonces, tú sabes, decíamos la semana pasada, tú sabes que cuando uno tiene 2 años, año y medio, 3 añitos, hay etapas pues donde es arqueólogo, no le gusta hacer hueco, ¿no? Hay su etapa que es pintor, le gusta pintar las paredes, ¿no? A todos nosotros nos ha pasado eso. Y hay etapas donde se cree catador, ¿no? Todo se mete a la boca, no quiere probar sabores. Entonces, los adultos parece que nosotros nos olvidamos que fuimos niños y también hicimos lo mismo, entonces a nosotros nos parece mal, ¿no? O sea, si un niño pinta la pared, ¿por qué has pintado? Ya malaste la pared. ¿Por qué has hecho hueca? ¿Por qué te está metiendo eso a la boca? Todo criticamos, ¿no? Pero esa es parte de ese aprendizaje. En el texto se discute, pues, el proceso de aprendizaje niño. Como los gatitos pueden ser divertidos, pero tienen escasa relevancia psicológica y menos aún epistemológica. Parte del logro de Piaget consiste en haber mostrado lo fundamentalmente equivocada de tal actitud. Piaget no sostiene meramente una explicación del conocimiento humano. Piaget no sostiene meramente una explicación del conocimiento humano. Tendría que incluir, para ser completa, la comprensión del modo en que un niño aprende las cosas que cuando nació no conocía. Sostiene los principios básicos organizativos de la lógica y de la ciencia. Comienza a desarrollarse mucho antes del lenguaje. Se hacen evidentes y se generan a través de las acciones sensoriales motrices del bebé, cuyas interacciones adaptativas entre sí, el ambiente que le rodea, se toman progresivamente diferenciadas.
Y la última parte. Esa inteligencia está mediatizada por los sistemas sensoriales y motor del niño, quien los utiliza para cambiar su entorno y aprender de él, de un modo progresivamente intencional mediante la adaptación a su entorno. El niño crea su mundo. Un niño de pecho se está construyendo un mundo de cosas que puedan ser chupadas. No se limita a encontrar en el mundo cosas que chupa, o sea, todo se mete en la boca, ¿no? Cuando yo les digo, lean primero las preguntas, amigos, yo me refiero a eso. O sea, ubica esa pregunta en el texto, por ejemplo. Cuando dice, marca la alternativa correcta, esa pregunta es complicada. ¿Por qué? Porque debo analizar todas. Y una de esas respuestas se vincula con alguna parte del texto. ¿Y dónde está esa respuesta? Mira, la respuesta la encontramos aquí en esta última parte. Las estructuras intelectuales abstractas y los conceptos básicos epistemológicos tienen comienzos claros en la inteligencia práctica de los niños. Esa inteligencia está mediatizada por los sistemas sensoriales y motor del niño. Y ahí viene la respuesta. Quien los utiliza para cambiar su entorno y aprender de él de un modo progresivamente intencional. La respuesta es, ¿cuál es? La B o la E. La D o la E. Según Piaget, el niño concibe en el mundo, dice, el niño concibe que en el mundo hay cosas susceptibles de ser chupadas, sí, acá lo dice, en esa parte. El niño de pecho se está construyendo un mundo, correcto, compatible. Los niños no tienen ningún conocimiento epistemológico, sí tienen conocimiento epistemológico. Los niños no tienen ningún conocimiento, sí tienen. Los principios elementales de la lógica se pueden captar a partir de los actos sensoriales y motrices del bebé. ¿Sí? Los principios elementales de la lógica se pueden captar a partir de los actos sensoriales y motrices del bebé. Falso. ¿Dónde es eso? Mira, aquí está en ese párrafo, en esa parte. Aprende las cosas que cuando nació no conocía. Sostiene que los principios básicos organizativos de la lógica y de la ciencia comienzan a adherirse mucho antes que el lenguaje. Y esto sería obviamente falso. Relaciones, dice ahí. Concepto epistemológico básico. Vamos, relacionemos esa última pregunta. ¿Quién se vincula con quién? A ver. Reversibilidad, espacio, principio básico de la ciencia, inteligencia. ¿Sí? Reversibilidad. Ese concepto se relaciona con este tipo de preguntas
lo plantea Católica en su examen. Pregunta para relacionar. ¿Qué digo? ¿Qué digo? La respuesta. Bien, hemos agotado esa separatita. Bien, niños, esa ya habíamos hecho una parte ya en la parte introductoria y ahora simplemente lo utilizamos como un complemento de la práctica que hicimos. Entonces, como les había comentado, mi persona siempre va a ser la parte de lecturas constantemente, frecuentemente, en verdad. Entonces, hay que tratar de motivar y cualquier cosita respecto a las preguntas usted me dice, ¿no? Entonces, yo debo suponer que esta debió hacerse la semana pasada y hoy día el primer tema. Pero recuerde que la semana pasada, cuando observamos las propiedades fundamentales de un texto, hablamos de estos dos conceptos que nunca debe ser olvidado. Hay conceptos que no vamos a repetir. Por ejemplo, eso como tema no lo vamos a ver. No lo vamos a volver a ver. Quizás vamos a observarlo como parte de un tema, ¿no? La coherencia y la cohesión. Entonces yo diré que la coherencia se asocia con la parte semántica. Con la parte semántica. Y la cohesión decíamos pues que hace alusión con la parte gramatical. Con la parte gramatical. Entonces, eso dos es la propiedad fundamental que tiene todo texto escrito y que no debo olvidarme yo. Entonces, hablar de la coherencia también es hablar de un orden. De un orden. Una secuencia lógica. O sea, la coherencia implica orden. O sea, puede ser ordenado deductivamente o puede ser ordenado de manera inductiva. Y la parte de la gramática, en este caso hablando de la cohesión, la parte de la gramática se refiere a los tipos de nexo principalmente, los tipos de nexo que vamos a usar para enlazar las ideas. ¿Sí? Y hablar de él también, de la semántica, es que todas las palabras que vamos a usar en un texto, obviamente todas las palabras, o vale decir también todas las oraciones que vamos a usar respecto a él, tienen necesariamente que estar dentro del contexto. Dentro del contexto. Y aquí se expresó solo algunos puntos. Entonces, cuando hablo de cohesión, entonces voy a hablar de la anáfora. La anáfora. Profeta, ¿y qué implica anáfora, sencilla? La anáfora, amigos, la anáfora. Bien, hablar de la anáfora es hablar de una palabra, en todo caso va a ser el pronombre y el adverbio reemplazando a un sujeto en sí, al que nosotros recién vamos a hacer alusión. O sea, si yo pongo, por ejemplo, aquí la palabrita, decía la semana pasada, a ver si te acuerdas, se me ocurre poner la palabra María. María es bella. Es bella. ¿Sí? Ella
nos cautiva. Entonces, en esa segunda oración está ella. ¿No es cierto? Ella. Esa palabrita ella está reemplazando a ese sujeto al que nosotros recién vamos a observar. Entonces, ella vendría a ser la anáfora de María. María está siendo reemplazada por ella. Profeta y la catáfora, ¿cómo sería, Sensei? Te explico la catáfora. En cambio, en la catáfora, ocurre todo lo contrario. En la catáfora también participan las mismas partículas, o sea, también participa el pronombre y participa el adverbio. Y acá ocurre todo lo contrario. Si yo digo, por ejemplo, aquí, todos. Caramba, ¿qué escribí acá? Todos. O le pongo mejor todes. Todos quieren ingresar. Y luego digo, aquí, caramba. Y luego digo, aquí todos quieren ingresar. Selección, mira. El salón selección 2 se caracteriza. Esta sería, mira, un caso en este caso de catáfora. Este adverbio acá, ese pequeño adverbio, está reemplazando a el salón selección 2. Mira, aquí primero se pone el adverbio o la preposición. Entonces, esas dos partículas, el que estamos haciendo aquí y el que seguramente vamos a hacer después, es bueno tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, cualquier cosita al respecto ya, feliz de la vida. Y nos olvidamos de la otra, ¿no? Que es la elipsis. En la elipsis, no se pone ninguna palabra que reemplace a otro. Yo digo, por ejemplo, la mesa. Es amplia. Luego digo, no. También es sólida. En esa segunda proposición no he puesto ninguna palabra que reemplace a mesa. Entonces, eso es elipsis. Ahora, ¿por qué estoy siendo redundante en ese aspecto a medio de selección 2? Es lo que la semana pasada hicimos, y por una equivocación, evidentemente estamos haciendo una introducción, no sé por qué, pero ese fue el tema central de la semana pasada, coherencia y cohesión.
Entonces, una síntesis de esa clase es esto. Lo que debes tener en tu cuaderno es esto. Lo que debes hacer captura es esto. Si la semana pasada hiciste capturita, chévere. Ahora, hazlo, ¿no? De manera sintetizada. Entonces, la elipsis es cuando ya no voy a poner ninguna palabra que reemplace al sujeto, ¿no? La mesa es amplia. Aquí no he puesto ninguna palabra. No he puesto el mueble, es nada. También es sólida. Se sobreentiende que la mesa. Eso es la elipsis. Ahora dime, ¿tú tendrás alguna pregunta respecto a esta síntesis que acabamos de hacer? ¿Todo bien ahí? ¿Algo que deba, profeta, no entendí esa parte, tal cosa? Dime tú, ¿todo bien ahí? ¿Algo que deba precisar respecto a esta partecita? Bien, entonces, hasta ahí, compañero, amigo, nuestra clase. La próxima seguramente tendremos nuestra primera o la segunda clase ya. Mientras tanto, hay que leer lo más que podamos. Bien. Si hay un tema en particular, usted me dice, profe, podía proporcionarnos tal o cual lectura, yo feliz de la vida. Bien, cuídense bastante. Compañero Jesús, siempre es un gustazo estar en este slot. Cuídense bastante. Cuídense, muchachos. Ok, profe, gracias. Profe, no se vaya un ratito, profe. No se vaya todavía, voy a quitarle el operador, profe, por favor.